¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunze y este es su programa Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso. Hoy día tenemos un estupendo programa. Estará con nosotros el doctor Carlos Chipoco, ex congresista de la República y reconocido constitucionalista, para conversar sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que declara en parte inconstitucional la así llamada ley antitránsfuga. Vamos a una pausa y regresamos con lo anunciado. Amigos, regresamos con lo anunciado. Está con nosotros Carlos Chipoco, el doctor Carlos Chipoco. Ha sido ex congresista de la República, es abogado constitucionalista y Master of Law de la Universidad de Harvard. Bienvenido al programa, Carlos. Un placer de tenerte. El placer es mío. El tema de hoy es el tema que está en boca de todos, en la prensa, en el cotarro público, es la sentencia del Tribunal Constitucional declarando en parte inconstitucional la así llamada ley antitránsfuga. Pero yo quería centrar la discusión en lo siguiente. Una de las partes, ¿no es cierto?, una de las partes demandantes recibe, antes de que sea oficial o publicada la sentencia, desde que sea notificada a las partes la sentencia, parte de la resolución que le da la razón a esa parte demandante. Esa parte demandante es el congresista de la República, Gilbert Violeta. ¿Qué te suscita esta situación? Porque, digamos, si tú y yo tenemos una disputa, ¿no es cierto?, legal como personas civilizadas, vamos a ir a un juez. El juez se supone que tiene que ser imparcial, tiene que haber un debido proceso, ¿verdad? Y dirime entre uno o el otro, ¿no es cierto? Te da la razón a ti o me da la razón a mí. Pero, ¿qué sucede cuando, digamos, antes de que se nos notifique, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, que soy una de las partes demandantes, recibo de ese tribunal la sentencia que me favorece. Eso, digamos, indica que hay una parcialidad. ¿Eso podemos colegir de que Gilbert Violeta haya tenido antes que nadie una sentencia que lo favorece? Mira, es muy irregular. Es violatorio de las garantías del debido proceso. Porque acá hay dos partes, ¿no? El Congreso y los congresistas que interpusieron la acción de inconstitucionalidad. Y es como si hubiera una parte de alimento. En alimentos una señora y un ex esposo. ¿Puede el ex esposo conocer la sentencia, el borrador de la sentencia o la sentencia antes de que se firme, antes de que se les notifique, antes de que sea firmada y consentida la sentencia? ¿Puede? Evidentemente no. Viola el debido proceso de la persona que está demandando, que ha sido demandado. De la otra parte. De la otra parte. Entonces, en este caso, el acceso del congresista Violeta al proceso antes que la otra parte es violatoria del debido proceso. Ya ahí hay una violación de los derechos humanos, del derecho humano al debido proceso, por parte del Tribunal Constitucional. O por parte del vocal, del miembro del tribunal se lo pasó, o por parte del administrativo, pero hay una violación al debido proceso. Y eso es muy grave, es un antecedente muy grave. Este tribunal empieza muy mal este debate. Y este debate, ¿por qué es muy grave, Ricardo? Porque este es un debate sobre, primero, quién controla, quién es el guardián de la Constitución, y en segundo lugar, sobre quién legisla en el Perú. El debate de fondo es, ¿este es un gobierno de los jueces o es un gobierno de los representantes? En la democracia, el gobierno no es de los jueces. La aplicación de la ley es de los jueces. El gobierno es de los representantes. Entonces, vemos varios ejemplos de
de cómo el Poder Judicial quiere meterse en esto, la rama constitucional quiere meterse en esto. Por ejemplo, corrigiendo las políticas educativas del Ministerio de Educación. O sea, quiere ser ejecutivo. Y dice, ojo, este punto tú no lo puedes plantear. ¿Qué derecho tiene un juez para decir eso? ¿Qué derecho tiene un juez? Con ese criterio no hubiéramos tenido reforma económica. Porque alguien habría podido decir, oiga, el mercado como regulador de los bienes en la economía viola mi derecho a la vida. Y hubiera parado toda la reforma económica que empezó en la década del 90 con un amparo. Es absurdo, es ridículo. Una persona que además que no ha sido elegida para nada. Si alguien quiere decidir sobre la política del Ejecutivo o del Legislativo, que se presente elecciones. Y que gane las elecciones, que no es fácil. Ahora, esto es un debate bien complejo y rico, ¿no es cierto? Pero además bien importante porque implica precisamente un control. Ayer, el fin de semana, en un programa de televisión, se presentó el congresista Mulder, que tiene una posición solitaria al respecto de este tema. Él dice que no hay que reconocer la sentencia del tribunal que, digamos, regula o trata de regular el reglamento del Congreso, ¿no? Y la entrevistadora, la colega Sol Carreño, le dice que entonces ¿para qué está el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la constitucionalidad de las leyes. Entonces, ¿cuál es finalmente la función del Tribunal Constitucional si es que seguimos la lógica que tú nos estás enunciando? Mira, yo creo que en una democracia incipiente como la peruana no tenemos pues el sistema político de los Estados Unidos o de Francia, ¿no? El tribunal está dirigido básicamente a proteger derechos fundamentales, no a señalar los límites de las políticas de gobierno o de las políticas legislativas. ¿Cómo se llama? El tribunal no ha sido electo por nadie para gobernar el Perú o para legislar en el Perú. Entonces, debería autolimitarse. Mira, la Corte Suprema de los Estados Unidos y el Tribunal Constitucional no es la Corte Suprema de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Todos lo sabemos. Han sido producto de correlaciones políticas en el Congreso que han sido electos. La Corte Suprema de los Estados Unidos no se ha metido nunca en acciones de gobierno y sin embargo ha sido importantísima para proteger los derechos de las personas, por ejemplo, para luchar contra la discriminación. Entonces, hay cosas más importantes en las que el tribunal debería pues, poner límites, ¿no? Por ejemplo, mira, en el tema concreto del reglamento del Congreso, el argumento, entiendo, de la sentencia, no le leí porque acaba de salir. La podemos leer acá porque yo tengo brevemente, ¿no? El público nos disculpará un instante. Acá está la sentencia. Dice: 1. Declarar fundada en parte la demanda de inconstitucionalidad de autos en consecuencia a inconstitucional el artículo 37, inciso 5 del reglamento del Congreso por vulnerar los derechos a la libertad de conciencia, a la participación política y al principio de interdicción de mandato imperativo. Esa es una. B. Inconstitucional el artículo 37, inciso 5 del reglamento del Congreso por vulnerar el derecho a la asociación únicamente respecto de las expresiones, partidos políticos y alianzas electorales. Y luego dice que es, en fin, sigue dos cosas más, pero digamos, ese es el meollo de lo que está diciendo la sentencia, que está firmada, por Miranda Canales, Ledesma Narváez, Urbiola Ani, Ramos Núñez y Espinosa Saldaña. Es decir, básicamente es la misma sentencia o resolución que se filtró al congresista demandante, el congresista Violeta, y que la ONG IDL Reporteros ha también reproducido. Mira, ayer. Ricardo, hay una primera observación, sin haber todavía tenido la oportunidad de leer íntegramente la sentencia, es que ¿por qué hay una violación a la libertad de conciencia? Por supuesto que eso no existe en el reglamento. O sea, la libertad de conciencia es la libertad de tener una opinión distinta que la tuya y eventualmente incluso expresarla. Esa es la libertad de conciencia. Pero si yo puedo expresar eso, pero yo no me puedo parar en el medio, pues si no soy el electo congresista, no me puedo parar en el pleno y hablar y decir que si me restringen la libertad, me están violando mi libertad de conciencia, porque yo no soy elegido para ser congresista. Entonces, lo que hay en el reglamento es
una consecuencia de un acto administrativo, no de la libertad de conciencia. Si yo le comunico a la mesa directiva, oigan, yo ya no soy parte del, no sé, de Acción Popular o del PP de Lapra, y por lo tanto me salí, la consecuencia de eso no es sobre la libertad de conciencia, es sobre la acción administrativa de salirme del grupo. ¿Qué tiene que ver con la libertad de conciencia? Nada, ¿no es cierto? Porque, digamos, las razones para ellos a tomar esa decisión administrativa pueden ser muchas. Puede ser de la libertad de discrepancia ideológica, pero también de la conveniencia. Oye, el último año, ¿tú crees que con esta interpretación del Tribunal Constitucional se van a mantener los grupos? Todos van a ir a hacer grupos parlamentarios o sumarse a otro grupo en función de que sean reelectos los congresistas. Va a ser un pandemonio. Que es bueno, es lo que siempre sucede. Es lo que siempre, yo lo he visto, porque yo soy congresista, como tú sabes, es un pandemonio. Entonces, no es cierto, es mentira. Acá no hay protección del derecho humano a la libertad de conciencia. Acá hay un intento de protección de quien haga, de que las personas hagan de que los congresistas hagan lo que les dé la gana. A pesar de que sean elegidos por un partido, puedan irse a otro, porque les conviene. O porque les pagaron, y yo creo que es bien raro que ideológicamente variaron. Y si variaron, pues es su problema, porque entraron al Congreso con esos partidos. Y la norma es así. Entonces, la verdad, creo que es una decisión que afecta muchísimo la democracia peruana. Y el mandato, digamos, y no estar sujeto al mandato imperativo, ese es otro de los argumentos del tribunal. Pero es que acaso la sanción, lo que se le dice al congresista es, ya no puedes votar de tal manera. Mira, un congresista dentro del APRA o dentro del partido de la mayoría, en el Congreso o dentro de PPK, puede votar como le dé la gana. Pero además, si se sale, puede votar como le dé la gana. ¿Qué restricción hay a la no imperatividad del mandato parlamentario? No hay ninguna. Entonces, lo que está haciendo el Congreso, lo que está haciendo, perdón, el Tribunal Constitucional es política. Está haciendo política. Tan está haciendo política, Ricardo, que esta sentencia ha salido ahora porque a las 12 juramenta el señor Ferrero. Y entonces tendrían un problema adicional, porque si el señor Ferrero, antes de que se publique la sentencia, plantea algo, podrían tener un problema adicional. Y para evitarse ese problema... Bueno, el Congreso ha planteado la nulidad frente al mismo tribunal. Entonces... Nulidad que tendría que resolver el señor Ferrero, que va a jurar ahora. Por supuesto, pero además te digo una cosa más. O sea, si no se publicaba la sentencia, él podría haber planteado la revisión. Como lo ha planteado muchísimas veces sobre muchas sentencias, en algunas yo he sido abogado, ¿cómo se llama el miembro del Tribunal Constitucional que acaba de salir? Entonces, esto es es una amenaza muy fuerte sobre la democracia, porque los miembros del Tribunal Constitucional están actuando políticamente. Le han dado, alguien en el Tribunal Constitucional le ha dado la sentencia antes de que estuviera consentida a una parte. Es una decisión política, esa no es una decisión solamente judicial. Pero que eso es lo que creo que es el punto, ¿no? Porque... de alguna manera demuestra que hay una parcialidad hacia una parte, porque yo no le voy a transmitir una sentencia que le favorece, ¿no es cierto?, a una de las partes si no estoy siendo parcial. Yo no sé si será uno, si serán los 5, pero ahí hay un problema. Entonces nosotros estamos de buena fe discutiendo el fondo de la sentencia, si se vulnera el derecho a la conciencia, en fin, una serie de derechos, pero... Independientemente de discutir eso sobre lo que podemos tener X opiniones, ¿no es cierto?, está el hecho de que un tribunal, cualquiera que sea, no puede parcializarse, porque ahí simplemente, ya, ¿para qué vamos a discutir el fondo? Ya hay una afectación del debido proceso. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo queda esta situación? ¿Cómo queda, digamos, en la práctica la sentencia que además ha sido publicada con la firma de los 5, digamos, vocales o jueces constitucionales que han declarado en parte la inconstitucionalidad, ¿no es cierto?, de esta llamada ley antitránsfuga, pero que además ni siquiera han esperado que los otros 2 magistrados que tienen votos singulares firmen ni se haga pública su resolución. Entonces, ¿cómo quedamos en el derecho y cómo se soluciona esto en el derecho? Hay 3 opciones. Una primera, yo no estoy de acuerdo con esa,
es no acatar la decisión. Eso me parece que no, porque nuestra fórmula constitucional es una en la que el garante de la constitucionalidad es el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? No es el intérprete, como decía equivocadamente una periodista anoche, porque eso no está en la Constitución. Eso está en la ley orgánica, ley que se puede cambiar. A ver... Pero déjame decirte sí. que tres alternativas hay. O no acatas, o acatas en silencio, y entonces se puede hacer cualquier cosa ya en el Parlamento, cualquier cosa, y viene el desgobierno, ¿no es cierto? El descontrol, digamos. O en tercer lugar, aplicas la sentencia sacando una nueva digamos, resolución parlamentaria, una nueva decisión parlamentaria que restablezca la autoridad en el Parlamento. ¿Y eso qué significa? Eso significa hacer otro artículo reglamentario interpretando la sentencia del Tribunal Constitucional. O sea, el Tribunal Constitucional quiere jugar a política, hay que jugar a política. Entonces, veamos la sentencia, estudiemos la sentencia y apliquemos unas variaciones reglamentarias y vamos a ver qué pasa. Si alguien considera que es inconstitucional, pues hará otro proceso de constitucionalidad. Mientras tanto, esas normas están vigentes. O sea, es pagarle con la misma moneda al tribunal. Pero por favor, o sea, acá hay una cosa que tiene que quedar clara. ¿Quién manda en el Perú? O mandan 5 jueces que no han sido elegidos sino por los parlamentarios y que no son producto de la representación popular, o manda la representación popular. Como te decía, gobierno de los jueces o gobierno de los representantes. Claro, hay que tener muchas consideraciones esto porque nuestro sistema es precario, ¿no? Yo tengo mucho respeto por los miembros del Tribunal Constitucional, pero yo creo que se han metido en un tema extraordinariamente político, ¿no? Extraordinariamente político. Y vienen nuevas cosas, porque todo el mundo va a comenzar a disputar mediante amparos las políticas. A mí no me gustan pues las cuotas de pesca. Metamos un amparo contra la resolución de cuotas de pesca y entonces yo decido el sistema de pesca a través de los jueces, yo decido las comisiones bancarias, yo decido la legislación laboral. ¿Quién gobierna al final? ¿Va a pretender gobernar el Tribunal Constitucional? Pues es una cosa muy peligrosa, ¿no es cierto? Además, mira, la Constitución establece en el artículo 94, como muy bien lo ha dicho Mauricio Mulder, que es el Congreso el que se autorregula. Y entonces, ¿dónde queda esa capacidad del Congreso de autorregularse cuando el Tribunal Constitucional decide que no se debe regular de esa manera? Es absurdo. Claro, pero ahí uno podría decir, ya, haciendo de abogado del diablo, que en esa autorregulación también se pueden afectar determinados derechos. Por ejemplo, si yo digo, me autorregulo, pero este no puede hablar y este sí puede hablar... Es que eso no ha ocurrido. Es que eso no ha ocurrido. Y además, mira, yo escuché de mucho cuidado la presentación del presidente del Tribunal Constitucional que decía: todos los órganos del Estado tienen que estar bajo la Constitución. Totalmente de acuerdo, 100%. ¿Y el TC? ¿Quién controla la constitucionalidad de los actos del TC? Ese es el equilibrio de poderes. Como te digo, pero te van a decir que el Congreso tiene la facultad, de alguna manera, si es que hay una inconducta de los miembros del TC, de destituir a los miembros del TC. O sea, es que ese justamente... Y por eso hay un equilibrio también. Tiene que haber un equilibrio y es muy cuidadoso, fíjate, porque así como el TC se ha metido en la actividad parlamentaria, el Congreso podría meterse en la actividad del TC y decir: oiga, usted esto que ha resuelto no es constitucional. Y como no es constitucional, lo saco. Entonces, y estaríamos en una guerra y en una supercrisis. Algo que nadie quiere, ¿no es cierto? Es algo que nadie quiere, pero a la que el TC le está sacando la lengua. A esta situación, el TC le está sacando la lengua. Y la muestra más importante que saca la lengua es: oye, yo te entrego el borrador de la sentencia para que vayas creando la opinión pública. Y en segundo lugar, porque yo sé que va a cambiar un miembro de los 5. Y entonces, con 4 no habría habido esta resolución. Pero ni siquiera espero ni siquiera espero a que los otros dos, digamos, voten. O sea, pero es que no espero, además, Ricardo, como te he dicho, porque hoy día al mediodía fuera el nuevo. O sea, entonces, ya el quinto ese está afuera, que no tiene ni oficina en el TC. Entonces, a pesar que ayer decía, bueno, quizás hasta el lunes, ayer en la televisión decía, lo escuché decir, bueno, sí, eventualmente hasta mañana. No, eventualmente no. Era hasta hoy día, ¿no es cierto?
Pero esa actitud de no querer soltar el poder, ¿no? El de magistrado del Tribunal Constitucional. Y para evitar una crisis interna, es que han hecho eso. Entonces, son decisiones políticas, o sea, en el que el TC, que sabe que es producto de una correlación política, en la que algunos, no pensando incluso como ellos, ideológicamente, porque a mí no me dan el cuento de que no tienen ideología los miembros del TC. Todos tenemos ideología, y los del TC más, porque son constitucionalistas. Aunque no todos son constitucionalistas, ¿no? Pero los que son, tienen ideología. Pues. Que además no es nada malo, porque cada uno excelente. tiene... Ojalá que hubieran sido miembros todos de partidos políticos. Eso no está mal, está bien. Eso es lo normal. Lo que está mal es parcializarse a favor de una parte y en contra de otra, ¿no? Así es. Porque entonces ahí ya no hay justicia. Claro. La base de la justicia es precisamente la equidad, venda, es decir, la balanza. Así es. Entonces, si la balanza se inclina hacia un lado... Acá ha habido un error gravísimo interno de protección de un tema tan delicado como es este, con poderes del Estado, tan importante, y luego una actitud política, ¿no? Una actitud política de salir institucionalmente a intentar defender la autonomía, el que yo mando acá porque yo decido que es constitucional, que no, y en segundo lugar, hacer esta publicación antes de que juramente Ferrero. Entonces, son todas decisiones políticas. Entonces, ante decisiones políticas no jurídicas, tú tienes que tomar decisiones políticas, ¿no es cierto? Que no digo que vayan en contra del derecho, sino que están en el ámbito de lo político. ¿Qué diferencia, Carlos? Ya nos queda un minuto, por eso te pido ser sucinto. ¿Qué diferencia hay entre esta situación actual y la situación de los años 90? Porque evidentemente, digamos, se ha hecho una especie de tormenta perfecta, ¿no? Es decir, Ricardo, yo te quería decir, yo fui... Por eso te pregunto. Claro, yo fui el abogado del Tribunal Constitucional. Yo fui el que presenté la acción ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para reponer a los magistrados del Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Y fueron repuestos, ganamos ese caso ante la Corte Interamericana. Precisamente por eso te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre un caso y el otro? La diferencia fundamental es que el acto de buscar la tercera elección del presidente Fujimori era un acto inconstitucional, claramente, y que cambiaba totalmente el esquema político del Perú, ¿no es cierto? En realidad era una especie de autogolpe, porque ponía de lado la Constitución y se imponía la voluntad de... Y yo creo que esto fue objeto de muchas discusiones, pero este es un tema en el que de autoadministración de los poderes públicos. O sea, si la Corte Suprema decide organizarse de tal manera, es una responsabilidad de la Corte Suprema. El Tribunal Constitucional no tiene que meterse en eso. Porque además, cuando no hay violaciones a los derechos, por ejemplo, lo que tú decías, si hubiera una norma en el reglamento que dice el que se sale de su grupo político ya no puede hablar más o no puede votar más, yo lo entendería. Pero acá no hay nada de eso. No hay eso, solamente decirle, como en Colombia o como en España, y me imagino que los vocales del Tribunal sabrán que en Colombia y en España hay democracias, también el que se sale de su grupo se va automáticamente a otro grupo en donde no hay un nombre, una visibilidad como la que quisieran tener los que se salen de los grupos. Entonces, en el sistema parlamentario actual, contemporáneo, sí hay una tradición de sanciones, no sanciones, regulaciones administrativas a quien abandona su grupo original. Y la razón es muy simple, la democracia. Si tú entras con un partido político, tienes que mantenerte en ese partido político, pelearla dentro de él. Y además, la idea de que los partidos políticos son muy importantes, Ricardo. Y esa es una idea que esta decisión socava, ¿no? El Tribunal Constitucional se pone por encima de los partidos políticos que han sido votados por la población, por la ciudadanía. O sea, los ciudadanos han decidido, quiero que tal partido y tal partido y tal partido esté en el Congreso. Excelente, hay que respetar esa decisión. Y lamentablemente, en el fondo, el TC no la está respetando. Está diciendo yo, porque como ya soy miembro del Tribunal Constitucional y como ya soy magistrado, tengo más poder que ustedes. O sea, es una vulneración de la soberanía popular. Afecta directamente la decisión popular, la soberanía popular, que está expresado en la autonomía del Parlamento. Por eso yo entiendo cuando algunos parlamentarios dicen no acato, pero es que yo no participo de esa decisión. Porque es la lucha por el poder. Oye, a mí me ha dado el pueblo un poder, no se lo voy a entregar a un juez, que además yo mismo he elegido, ¿no es cierto? Ese es el error del TC, el vulnerar la autonomía del Parlamento, ¿no es cierto? El intentar penetrar en el Parlamento. Es como si el Congreso regulara cómo tiene que votar el TC en cada caso.
lo cual sería absurdo, ¿no? Carlos, te agradezco mucho tu participación. Creo que el público puede sacar sus propias conclusiones. Ha sido muy ilustrativo. Hasta una siguiente ocasión. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Nada, esperemos pues, amigos, que esta situación que se está, digamos, haciendo crítica, ¿no es cierto?, termine bien por el bien del país, que ya tiene suficientes problemas. Vamos a una pausa y volvemos con lo último de esta emisión. Bien, amigos, no hay tiempo para más. Muchas gracias a todos aquellos amigos que han participado en las redes sociales y conmigo será hasta una siguiente emisión de Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso.